Saludamos a esta hora con el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Ivo? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, bienvenido. Les saludamos Elena Rodríguez, quien le habla, Licenia Espinel. Lamentablemente estos problemas para abastecerse de combustible continúan la mañana de hoy, a pesar de que ayer las autoridades han asegurado que esto no se trata de un desabastecimiento, sino que es una especie de campaña de especulación por parte de las estaciones de servicio. Han asegurado que se realizaron inspecciones, se ha sancionado incluso a una gasolinera ubicada en las Naciones Unidas y 10 de agosto, pero el problema todavía persiste. Hemos podido recorrer varias gasolineras y todavía vemos enormes filas y se consigue únicamente súper por el momento y en una que otra la extra solo con cupo de $20. Desde su gremio, Ivo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Porque lo que nosotros conocemos es que no solo es estos problemas de logística, sino que se debe también a la desinversión, al incendio en la refinería, a la caída de las importaciones y el aumento de la demanda. Muy buenos días, un saludo a su distinguida audiencia. Lo que está sucediendo hoy en la mañana, ¿no? Yo ya lo anticipé el día de ayer. Y esto demuestra la falsedad de las aseveraciones que han hecho ciertas autoridades. Ya me voy a permitir leer rápidamente algunos enunciados. Primero, 8 de mayo. Sí, 8 de mayo, comunicado, viernes 8 de mayo, comunicado oficial de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informó que activó protocolos de contingencia por retrasos en el transporte y despacho de combustibles asociados a demoras de buques y problemas logísticos. 8 de mayo, ¿sí? Y salen a decir ayer, no, que todo está muy bien y que tienen suficiente capacidad. Un buque no llega en 2 días. Un buque llega en 8, 10 hasta 15 días desde el puerto Zapala, que es el Golfo de México. Me voy a referir también a 2 noticias. RTS, por tomar una de ellas, 23 de abril, cuando no hubo cambio de precio. 23 de abril no hay cambios de precios. Conductores recorren varias gasolineras en Guayaquil y no encuentran diésel. Me refiero también al 20 de abril. No es fecha de cambio de precios. Boletín de prensa. Desabastecimiento inminente de diésel premium en Manabí pone en riesgo a usuarios y estaciones de servicio. La Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí alerta a la ciudadanía y a las autoridades sobre una grave escasez de diésel premium para el sector automotriz, situación que se registra desde el viernes y que se ha agravado progresivamente. Adicionalmente, me permito leer 2 denunciados, de los cuales tenemos docenas, ¿no?, en el Beaterio y en Pascuales, que se emiten por parte de las comercializadoras en función de los racionamientos que hace Petroecuador, que llegan hasta más del 50% en el despacho. 9 de mayo, dice, buenos días, el día de mañana domingo los volúmenes de carga son el 50% de la carga diaria al encontrarnos en limitaciones por parte de Petroecuador. Mañana no podremos llenar específicamente tanqueros de 10.000, entre paréntesis, la mayoría de estaciones tenemos tanqueros de 10.000, salvo que en las estrategias se compartan cargas para 2 estaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pido un tanquero de 10.000 y me dicen, no, te voy a dar solamente 5.000. Los otros 5.000 tienes que llevarle a otra estación cercana. Increíble. Bueno, y para finalizar, el día de ayer, 11 de mayo, comunicado de la comercializadora más grande del país a los afiliados, estimados distribuidores, según la información que hemos recibido de Petroecuador, mañana tenemos ajustes en el cupo de extra y cupo de diésel. Venta libre solamente para súper. Y hoy día estamos viendo las colas. Entonces preguntemos, ¿hubo acaparamiento o se dijeron falsedades? Esa es la realidad. Ahora, yo me voy a permitir hacer un análisis muy breve del fondo del asunto.
el último incendio de la refinería, que no fue el primero ni será el último tampoco, ¿no? Hicieron unos trabajos, unos parches, y hace 4 semanas empezó a funcionar, produciendo principalmente asfaltos y jet fuel, que es combustible para los aviones, ¿no? Pero no dice, ¿no?, que nosotros tenemos eso, incluso salió alguna noticia oficial, en esto sí salió, que el diésel que normalmente se produce 33,000 barriles diarios en Esmeraldas, hoy están produciendo 10,000, o sea, la tercera parte. Y el sistema de vapor de agua tiene una altísima vulnerabilidad. La refinería está al borde del colapso y lo estamos viendo por los repetidos problemas que se han dado. Entonces, esto pone una altísima presión en la logística de importación. Y si no se hace una logística adecuada, oportuna, vamos a tener estos problemas que han sido reconocidos por la Agencia de Regulación y Control. Entonces, aquí hay dos partes. Una, en condiciones normales, nosotros importamos el 73% del diésel y el 67% de las gasolinas, siendo país petrolero. Eso es un absurdo, ¿no? Algo alcancé a oír del anterior invitado. Es verdad. Y resulta que con los problemas de la refinería estamos importando el 90% de combustibles. He ahí la presión en la importación. Entonces, para entender qué pasa con la balanza petrolera, muy brevemente, exportamos un WTI a $100 el barril hoy día, lo cual es un muy buen precio y debería beneficiarnos. Pero por otro lado, ¿no?, importamos un barril de diésel a $155. Entonces, se evidencia un problema estructural, una evidente falta de capacidad de refinación, y nosotros tenemos una tesis para eso, ¿no? Muy brevemente también, la única forma de que se limpie y se lave la corrupción y toda la ineficiencia que hay dentro de Petroecuador es que se permita el ingreso del capital privado. Sabemos que hay un candado constitucional puesto en la época del correísmo, que obliga a que tanto el control y la tenencia de los sectores hidrocarburíferos sean del Estado. Pero vean lo que sucede cuando pasa eso, ¿no? Pero existen a su vez esquemas que sí permite la constitución nefasta que tenemos ahora, pero permiten alianzas estratégicas o alianzas público-privadas, se puede explorar con beneficios para las dos partes, y entonces vendrán empresas de talla mundial que tienen refinerías en todo el planeta, con tecnología de punta, con capacidad, con tecnología de punta y personal altamente calificado, ¿no?, para hacer un borrón y cuenta nueva y ampliar la refinería de Esmeraldas. Y no solo eso, invertir en una refinería, por lo menos una refinería adicional, para que en el mejor escenario podamos procesar, podamos refinar toda la demanda interna y quizás hasta exportar derivados. Y ahí sí haremos un muy buen negocio, exportaríamos petróleo y exportaríamos derivados. Ahí es donde está la verdadera utilidad. Pero no es posible, ¿no?, que se le diga al país falsedades, ¿no?, porque eso es lo que está sucediendo. Y si hubiera sido lo contrario, hoy no habría colas. Y esto va a seguir sucediendo, ¿no?, como estoy demostrando que en fechas que no hay cambio de precio, ¿no?, ha habido desabastecimiento en Manabí, ha habido colas de 2 kilómetros en Guayaquil, etcétera, etcétera. Con lo que usted nos acaba de decir, señor Rosero, muy buenos días, Elena Rodríguez le saluda. Sabemos que la crisis de abastecimiento que vive Ecuador, o que vivió Ecuador este 11 de mayo, no es un problema aislado, es el resultado de una década de caída en la capacidad de refinación, en la falta de mantenimiento de las refinerías, en la creciente dependencia de importaciones. Ahora mismo estaba mirando un gráfico en el que se da cuenta de las importaciones de derivados de petróleo en porcentaje del consumo nacional. Mientras en 2016 había un 20% de importaciones de derivados, en 2026, es decir, una década después, se da el 85% del consumo nacional depende de importaciones de derivados, una cifra que debería encender todas las alarmas, encender todas las alertas. Yo le pregunto, ¿es necesario liberalizar, como ustedes llaman,
permitir la participación de privados cuando vemos que en 2016, por ejemplo, había un mantenimiento adecuado de las refinerías, una participación del Estado efectiva, había inversión en el área y dependíamos apenas del 20% de importación frente a lo que está pasando ahora mismo? Hay quienes sostienen que este deterioro es deliberado, que no responde solamente a negligencia, sino a la necesidad de mostrar al Estado como pésimo ejecutor. ¿Qué opina usted? Bueno, recordemos que las repotenciaciones que se hicieron hace 10 años de 3.000 millones de dólares con sobreprecio duraron 2 años. Entonces, el Estado en cualquier país, ¿no?, así se ha probado en la historia, es un mal administrador. Y lo estamos viendo aquí, se ha visto en Venezuela el desastre, cómo destruyeron PDVSA, todo el país con mayores reservas petroleras del mundo, que producía, se exportaba más de 3 millones de barriles diarios, hoy están menos de 1 millón. En fin, mientras no se permita la participación del capital privado, esto seguirá igual. Entonces, por supuesto que la situación actual es sumamente crítica porque estamos importando el 90%, ¿no? Supuestamente en pocos días ya entrará a funcionar la unidad de FCC y se empezará a producir localmente más derivados. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto? Recordemos por otro lado que los gerentes de Petroecuador en promedio los 2 últimos años han durado 4 meses. Y se ha puesto buenos gerentes, pero el problema no es poner un buen gerente, el problema es romper las mafias internas que existen en Petroecuador. Tiene que venir un gerente pero con un equipo completo y con inversión verdaderamente contundente para poder beneficiarnos de lo que somos, un país petrolero, ¿no? Esa es la realidad, y no tratar de crear cortinas de humo, ¿no?, para desviar la atención por la falta de gestión en importaciones, porque eso es el resultado de lo que ha pasado estos últimos días. Para nosotros ha representado una disminución, ¿no?, en ventas de hasta el 30%, que significa a nivel país 5 millones de dólares diarios de pérdida en ventas. Tomando en cuenta que nosotros, 700 de las 1.200 estaciones, estamos en una situación absolutamente crítica. ¿Por qué razón? Porque nos tienen congelado el margen, ¿no?, en centavos, es decir, nuestro margen no es como un porcentaje del precio de venta como en cualquier otro país o como cualquier producto en el planeta, ¿no?, en que por inflación se va ajustando el precio de venta y obviamente se va ajustando el margen. No, en nuestro caso es el mismo fee desde el año 2003. Tomo rápidamente el ejemplo del diésel. Nosotros ganamos 12 centavos por galón a compartir con la comercializadora y el transportista. Ese es el margen más bajo del mundo, ¿no? En Colombia, país hermano, ese mismo margen, convirtiendo la moneda local a dólares, es de 35 centavos por galón, o sea, el triple. En el Perú es de 28 centavos por galón. Y en el resto del mundo bordea los 50 centavos por galón y nosotros 12. Nadie puede soportar 23 años, ¿no? Vender diésel no es negocio para los distribuidores ahora. Entonces nosotros esperamos que se cumpla la hoja de ruta acordada en octubre con las autoridades de ese momento, que por cierto no tenían mucha visión justa y empresarial, ¿no? Y se hizo un pequeño ajuste a la gasolina extra de 3 centavos por galón, aunque el Banco Mundial ya dijo desde el 2023 que si no se hace un ajuste de 6 centavos por galón a todos los productos subsidiados, están en riesgo de desaparecer 700 de las 1.200 estaciones de servicio. Y ahora encima nos quieren usar como chivo expiatorio, ¿no?, por las ineficiencias en el sistema de importación de Petroecuador. Ivo, muchísimas gracias por esa ineficiencia que usted señala, Ivo, rápidamente. ¿Cuánto tiempo más podría durar y quién nos garantiza que no vuelva a ocurrir en el corto plazo? Porque usted decía que son problemas de presión en las importaciones. Es decir, que este escenario que vemos esta mañana en las gasolineras va a seguir ocurriendo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Una semana más? ¿2 semanas más? ¿Un mes? ¿Y cuándo se va a volver a repetir? Es una muy buena pregunta. Esto está ocurriendo, y digo rápidamente, desde septiembre del año anterior, ¿no?
con el incendio anterior. El incendio anterior se dijo que en septiembre estaba arreglado todo, pero tuvimos racionamientos octubre, noviembre y diciembre. Y recién en enero salieron a sincerarse y dijeron que sí, que se ha alargado el problema y que terminarán en febrero todos los arreglos. Terminaron todos los arreglos y ya vino otro incendio. Lo mismo ocurrió en octubre de 2024. Ahí no fue un incendio, ¿no? Pero el austroecuatoriano se quedó una semana sin combustible. Y se adujo que sí, uno de los barcos que venían entró al canal de Panamá y por problemas de falta de agua, eso ocasionó el desabastecimiento. Esto es repetitivo y va a seguir ocurriendo. Mientras no se haga una gestión eficiente de importaciones y mientras no, eso es más de corto plazo, pero mientras no se arregle el problema estructural, que eso es más de mediano y largo plazo, que es ampliar la capacidad de refinación, esto va a seguir. Muchísimas gracias, Ivo. Muy gentil por atendernos, muy amable.